Buena, ya casi estamos concluyendo, pero nos quedan todavía 20 minutos. Pero quiero que aquí nos detengamos un poquito, porque son cosas en las cuales se nos enseñó y podemos estar confundidos. Por otra parte, si analizamos el pasaje, Pablo presenta el conflicto que se da entre el espíritu renacido. ¿Cuál es el espíritu renacido? El espíritu de ¡Ay, aleluya! nosotros, el Espíritu Santo. La persona que acepta a Cristo. Es que no, hasta aquí me quedé, pero el espíritu renacido del hombre. Cuando digo el espíritu renacido del hombre, ya no tengo que preguntar. Pero, ¿cuál es el espíritu renacido? Es el espíritu de nosotros, el que, acuérdense, renacido, volvió a nacer. ¿Quiénes nacieron de nuevo? Yes. Si no, dijera Espíritu Santo. No tengo que decir espíritu renacido para referirme a quién, al Espíritu Santo. Jamás, Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un espíritu renacido, porque Él no pecó, porque Él no falló, no tuvo que renacer. ¿Sí se entiende el término renacer? Sí. ¿Ok? Ok. Repito. Repito para que se les aclare bien. Según lo dicho en el verso 17. No, ya me pasé. Si analizamos bien el pasaje, Pablo presenta el conflicto que se da entre el espíritu renacido del hombre y el alma que ha quedado viciada por el pecado. Ok, cuando digo si analizamos bien el pasaje, ¿a cuál pasaje me estoy refiriendo? En Gálatas y... Yes. A Gálatas, les voy a dar la cita porque me interesa que la tengan. Gálatas 5, del 16 al 25, ¿ok? Ahí estamos hablando ¿de qué? Del espíritu renacido del hombre y el alma que ha quedado viciada por el pecado. Ok, por otra parte, según algunas posiciones teológicas, el término neuma, que aparece en el verso 22 para hacer referencia al fruto, debe ser aplicado al término renacido del hombre y no al Espíritu Santo. Voy a leerlo otra vez. ¿Ok? Por otra parte, según algunas posiciones teológicas, o sea, puede haber otras denominaciones que estén diciendo lo contrario, según algunas posiciones teológicas, el término neuma que aparece en el verso 22, ahí póngalo, en el verso 22, otras posiciones teológicas, para hacer referencia al fruto, debe ser aplicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo. Es lo que dice la otra posición teológica. De no, habría una contradicción con lo dicho por Jesús en el Evangelio de Juan, donde se dice que los que dan frutos son los pámpanos, no la vid, ni el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15, del 1 al 5. Según este pasaje, el labrador es el Padre. Si quiere anotar esto, ¿quién es el labrador? Porque quizá usted no lo sabía, pero como usted estudió mucho, quizá ya lo sabía. Salud. Juan 15, del 1 al 5. Según este pasaje, el labrador es el Padre, la vid es el Hijo y los pámpanos representan al creyente. Al creyente. Salud. ¿Qué es el responsable de dar fruto? ¿Quién es responsable de dar fruto? Los creyentes. Los pámpanos. El Espíritu Santo, al igual que el labrador y la vid, no da fruto de amor. Él es amor.
Por igual él es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo y templanza. Es en nosotros que se deja ver lo que Él es por naturaleza. Según esta aplicación, el término neuma del verso 22 debe de ser adjudicado al Espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo, como se acostumbra. Todo este enredo que hablamos, en pocas palabras, está diciendo que hay un término que se le adjudicó al Espíritu Santo. Y no se le debe de adjudicar al Espíritu Santo, sino al Espíritu del hombre, al cual, porque está hablando de fruto. Está hablando de fruto. Entonces, al hablar de fruto, estoy poniendo yo al Espíritu a que dé fruto. El Espíritu no da fruto. El Espíritu es, ¿me entiendes? Entonces, ¿quiénes son los que damos frutos? Por eso se desglosó eso. Vosotros sois la vid, Entonces, ustedes son los pámpanos. Entonces, ¿quiénes son los que dan fruto? Nosotros. Entonces ahí se cambió el término. Se cambió el término acerca del Espíritu. Según otra posición teológica, en otra forma de ver el pasaje aplicando el término Espíritu al Espíritu Santo para guardar el sentido del pensamiento del emisor y que no haya un contraste en lo dicho por Jesús, debería transcribirse como sigue. Mas el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es, así sí, así la cosa cambia. Es, guardando el sentido de que el fruto como característica, valores y naturaleza es algo inherente en el Espíritu Santo propio de Él, pero es en nosotros como cuerpo del Espíritu Santo que se deja ver dichas propiedades. Si lo analizamos bajo este sentido, es aceptable que el término Espíritu sea aplicable al Espíritu Santo. Si lo analizamos bajo este término, si usamos ¿qué? El término así, más el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es. Pero con esas letras, pero como no viene así, aplicamos como ya lo dijimos. Nota. Según el principio de la hermenéutica o principio hermenéutico, cualquiera de las dos posiciones que se aplique en el pasaje no rompe el sentido del pensamiento, o sea, es aceptable. Guardando lo que el emisor quiso transmitir, las dos aplicaciones son válidas y aceptables. O sea, lo que dijimos el día martes acerca de las verdades trascendentales, acerca de las verdades circunstanciales, acerca de lo que era texto de doble referencia, acerca de lo que hablamos de que dije yo, ¿qué es o cómo llega uno al bautismo del Espíritu Santo? Entonces dijimos que no había una verdad absoluta y única como para poder contestar esa pregunta. Porque hay formas en las cuales yo puedo decirlo de una manera. Hay otra persona, otro líder, pastor o cualquier persona de la comunidad cristiana que lo puede expresar y también puede acertar. No específicamente una respuesta que sea total y absoluta y ya se acabó. Como, ¿qué dijimos? ¿Cómo se puede recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Y qué dijimos? Ya se les olvidó. Obedeciendo la palabra de Dios. Y hay personas, otros ministros, pastores, que no dan esa respuesta. Esa respuesta es una respuesta universal, o sea que encierra toda la palabra. Es obvio que al yo obedecer la palabra de Dios completa, entonces ¿qué va a hacer? Va a venir la llenura del Espíritu o el bautismo del Espíritu. Otra respuesta a esa pregunta puede ser viviendo en el fruto del Espíritu. ¿Cómo puedo recibir la llenura del Espíritu Santo? Viviendo en el fruto del Espíritu. ¿Ya se fijó que es otra respuesta diferente? Y que con todo y de que es una respuesta diferente, me va a llevar a lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, es nada más para que sepan que hay cosas que son respuestas absolutas en lo que es la palabra y cosas que van a variar en cuanto a la respuesta, pero que son verdades, ¿ok? Que llevan al mismo fin. Entonces, pregunta, para ver si están en el asunto. ¿Qué es una verdad absoluta que no se puede cambiar en lo que es la Escritura? Que no le podemos dar diferentes respuestas. Algo que está establecido por Dios, por ejemplo, al recibir la salvación a través del Señor Jesús.
una ¿Se respuesta. acuerda el ejemplo que dimos el martes? Que ese fue el ejemplo. ¿Por quién podemos obtener salvación? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por medio del pastor? ¿Por medio del profeta? O sea, no hay. Esa sí es absoluta. ¡Pum! Única. Bueno, ya, con eso. Ya. Vamos a avanzar y ya estamos concluyendo. Aleluya. Miren ya donde íbamos a empezar. Viene el tópico, ya terminamos lo que estábamos hablando. Quizá después podemos desglosar más, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a empezar el tópico, la dispensación del Espíritu Santo en la vida del hombre. Ese tópico ya lo vimos, lo enseñé pero de una manera rápida, donde yo le hablé la dispensación del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan? Que le hablé que Noé envió la paloma, envió el cuervo, etcétera, etcétera. Entonces ya lo hablé, pero ahora estamos en la clase esa, ahora es el tópico ese, la dispensación del Espíritu Santo. Y déjenme avanzar, nos quedan 10 minutos, a ver a dónde llegamos. En Génesis 8, del 6 al 12, se nos da una información clara de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Citemos y estudiemos el pasaje. Dice: sucediendo que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volvió hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca, pero esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. No volvió ya más. ¿La envió cuántas veces? 3 veces. La primera vez que la paloma fue enviada, dice el relato bíblico que no halló la paloma donde sentarse la paloma de su pie. Perdón. La planta. Estos nos muestra la primera dispensación. Esto es en cuanto a la vida de los reyes, jueces, profetas y sacerdotes. El Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que venía esporádicamente en forma circunstancial, hacía la obra y se iba de ellos. Era muy poco el tiempo que permanecía en ellos. Esto usted lo sabe, ya lo explicamos, hablamos de David. El martes también hablamos de David, que usamos como ejemplo a David. Hablamos de Sansón, que Sansón pues venía el Espíritu y que ya lo expliqué y ya lo dije, que siempre como niño se me enseñó que Sansón era así tan guapo y tan fuerte como Melitón y bien cuadradote. Así Hércules, un hombre hercúleos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es de que era así. Él no era de que, que Sansón destruyó y tumbó las columnas. No, Sansón era un hombre normal. Entonces Dios venía a través del Espíritu Santo y manifestaba su gloria, lo empoderaba y ¡fum! No es de que era el hombre verde, Hulk, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Cuando tocaban su perro se agarraba como Perdía su poder. Ok, yes, eso hacía. Entonces, prosigo. Dice, la segunda vez que fue enviada la paloma, dice el relato bíblico, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Esto nos muestra que la paloma consiguió donde posar por un corto tiempo. Esto es la segunda dispensación, cuando hizo su morada en la vida de Jesús por el periodo de 3 años. Fue lo que vivió Jesús en cuestión al ministerio. Acuérdense que dijo, decía la profecía, sobre el que vea descender la paloma, o el espíritu, mejor dicho, y more,
y more. Ya la palabra morar, ya, o sea, cuando decía eso, que more, eso no existe aquí, morar, porque antes solamente venía por un rato y se iba. Que more, ok, pues va a morar. Sí moró el Espíritu Santo en el Señor, que dicho sea de paso, hemos entendido, y en Cristología, cuando abramos esa materia de Cristología, vamos a ver que el Señor Jesucristo no hizo ningún milagro. Ya me están viendo, mira. El Señor Jesucristo no hizo ningún milagro. Todos los milagros que hizo, los hizo por el Espíritu. Hermano, lo caché. Usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque antes de que recibiera el Espíritu Santo, Él ya había hecho un milagro. ¿Cómo de que Jesús no hacía milagro? Si su mamá lo mandó a hacer ahí un tepachito, un vinito, cuando se acabó. A ver, hermano, lo caché. Entonces, ¿cómo quedamos? Ese milagro fue producido por el verbo de Dios que estaba en él. Por el verbo de Dios. ¿Sí recuerdan? El verbo de Dios es Dios, obviamente. Aquello que vino y se juntó a él, Jesús como hombre, viene el verbo y dice la palabra del Señor, Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el principio, antes de Jesús. En el principio era Jesús, dice la Biblia. ¿Era Cristo? No. En el principio era el verbo. Y así se llamaba el verbo, la palabra, que es lo que significa la palabra, el logos. Entonces, el principio era el verbo, entonces después, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, todo es Dios. ¿Pero qué? Viene aquí y se encarna. Al encarnarse se hace la unión hipostática. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? Que jamás se va a separar. ¿Entre quién? Entre el verbo y la carne. Viene María, se acabó el vino. Entonces Jesús pues, se molesta porque le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Qué tienes conmigo? ¿Se acuerdan? O sea, ay, en pocas palabras, oye, ¿qué piensas? ¿Que soy tu santito a hacer milagros? No, mi hora no ha llegado. Entonces, lo produjo. Pero igual él no hubiera podido haber hecho todos los milagros, ¿verdad? Que hizo después, porque él era Dios. Ok, sí. O sea, igual los hubiera podido haber hecho, Hubiese podido hacerlo. Pero La pregunta surge, ¿por qué no? Porque todavía no era el tiempo, todavía no se estaba cumpliendo el Fíjate, propósito. estamos hablando, tú estás enfocada en el hombre, que hubiese podido, ¿sí o no? En que Jesucristo hombre hubiese podido hacer milagros aunque el Espíritu Santo no estaba en él. Ajá, porque era Dios. Sí, hubiese podido. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué no iba a operar así? Ya se los dije. Ya les hablé de Cristología, ya les he dado destellos de Cristología. Recuerden que para que Satanás y que para que Cristo operara y viniera a ganar la revancha, entiéndame el término, la revancha de quitarle la corona o el cinturón de campeón a Satanás, porque él tenía el cinturón, ¿se lo quitó a quién? A Adán. ¿Cómo va a venir? Si Satanás venció a un hombre lo tenía que vencer a él. No podía venir Dios en calidad de Dios, a contender con él, a pelear con él, porque nunca se va a comparar. Dios lo agarra y lo hace pedazo en un 2x3. No tiene que manifestarse como hombre, puesto que es Dios y pum pum. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Oye, ¿sabes qué? Tienes que bajar en calidad de hombre. Y tienes que operar como hombre. Yo conozco pastores muy respetados y mundialmente. Y yo me he puesto a analizar sus prédicas y dicen, Jesucristo, a pesar de la tentación del ayuno de 40 días, no hubiese pecado. No hubiese pecado, dice. ¿Por qué? Porque su naturaleza era perfecta, era Dios. Y en cierta parte yo me inclino a esa respuesta. Pero también, escuche porque muchas de las cosas no tenemos que entrar en teología, sino que vamos a entrar también en el sentido común. Era una naturaleza perfecta.
siendo humano era perfecto, pero ahí va el sentido común. Satanás, al ver al Dios hombre, sabiendo quién era, puesto que la profecía ya había dicho, ¿ustedes creen que si Satanás supiera que él podía caer, le iba a enviar el golpe? ¿Me entendió la pregunta o no? ¿O los perdí? ¿Ustedes creen que si Satanás sabía que él iba a caer, le envía la tentación? O sea, si Satanás sabe que él es Dios y que no va a caer jamás, no le envía tentación. Pero ahora que él sabe que es Dios, pero que está bajo el sistema de este mundo y bajo carne, que a pesar de todo era perfecto, etcétera, etcétera, pero estaba bajo este sistema, ¿me entiendes? O sea, él podía pecar. Es como también decir, ¿ustedes creen que Jesucristo pudo haber renunciado al plan de salvación? Muchos dicen, no, porque, o sea, todo se iba a cumplir. Lo que estoy diciendo no que, el Señor, no. Lo que estoy tratando de decir, de enseñar o de entender bíblicamente es de que hubo posibilidad de que Él hubiese fallado el plan de salvación en cuanto a su humanidad. Porque la Biblia dice que cuando Él estaba en el monte de los olivos orando, las gotas de sangre, y luego dice que ya estaban las últimas, que Dios tuvo que enviar ¿a quién? A un ángel. Tuvo que enviar, o sea, ya estaban las últimas, pero la palabra viene ahí, tuvo que enviarlo para fortalecerle. Y la palabra fortalecerle da un entendimiento, cuando lo lee y lo estudia, da un entendimiento de que tuvo que venir a decir, mire, hay cuenta que vino y le recordó todo. ¿Quién va a querer que le recuerden todo? Mira Jesús. No es de que vino a decir, tú puedes, etcétera, etcétera. Fortalecerle, mira, todo lo que te viene, Jesús, tienes que estar firme, en pocas palabras. Tienes que estar firme porque mira, lo que te viene es lo que tú acabas de decir. Porque Él dijo, ha llegado la hora. Y cuando Él menciona la palabra ha llegado la hora, la palabra ahí, hora, significa Kairos. ¿Y qué es Kairos? El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Dijo Jesús, ha llegado la hora, el tiempo de las tinieblas, ¿sabes? El tiempo de Dios dentro del plan que tiene Satanás para destruirme. Entonces viene el ángel, agárrate, le dice, he venido a fortalecerte. ¿A fortalecerme? Sí, te vengo a decir, mira, que Satanás te va a agarrar, te va a latigar, te van a escupir, etcétera, etcétera, vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. Puedes, y ahí estaba, era ese Jesús temblando ya con convulsiones ahí. Entonces, ¿podría el Señor Jesucristo abortar el plan de salvación en su humanidad? Sí. Podía, de tal manera que vino a fortalecerle. Pero bueno, siempre en la teología, voy a abrir este paréntesis, siempre en la teología nunca vamos a terminar de aprender y siempre va a haber dos causas. Siempre va a haber como causas de creer en esto, de creer en esto otro. El día de ayer teníamos una disputa con mi mamá y Cirita acerca de lo que era si la mujer como mujer podría ser pastora y son cosas que yo con ellas me agarro, no, que sí, que pero son cosas que yo les lanzo porque yo quiero que tengan conocimiento. Entonces, como la Biblia, y vimos los principios, que la mujer, que no puede estar de cabeza de una iglesia, sí puede predicar, pero como cabeza, y ahí nos agarramos. Ese es otro tema que después lo hablaremos. Entonces, siempre va a haber pensamientos. Para eso hay que leer, orar y que Dios nos dé iluminación. Porque con todo y esto, usted puede aceptar la enseñanza de un pastor de esta manera y la puede enseñar de esta manera. Y aunque las dos tengan bases bíblicas, usted se va a inclinar a cualquiera de las dos. Fíjese, escuche, porque parece que aquí el hermano Leo me está moviendo el piso. Entonces, ¿qué creo? ¿Qué hermano Leo me está diciendo para allá y para acá? Oiga, hay cosas que, el Señor no las tiene que iluminar. Esta tiene base bíblica, sí, la puedo creer, aquí me voy. Pero después, esta tiene base bíblica, me voy a quedar aquí. Con todo, escuche, con todo y que sean bíblicas y lo que sea, usted puede quedarse en la que sea, siempre y cuando doctrinalmente no afecte lo que es la salvación, siempre y cuando no afecte esos principios que son como lo que le dijo, o es blanco o es negro. La salvación no puede manejarse. La doctrina, hay otro tipo de doctrina que si te peinas para el lado derecho te perderá la salvación. O sea, esas cosas, un pastor puede predicar eso y toda su iglesia se peina para el lado derecho.
Otro pastor puede decir que se peinen para el lado izquierdo y ok, o que se pinten el pelo o no, ok, pero la salvación está segura, porque por el hecho de poner mi pelo para acá, o por el hecho de poner mi pelo para acá, eso no me va a hacer que pierda la salvación, ¿sí me entienden? O sea, hay cositas que quizá usted me va a escuchar, que le enseño de una manera y dice, Manoleo, estúdiela, analícela, si se quiere quedar ahí, ok, gloria a Dios. Si no, si usted ve más luz y Dios le revela, le ilumina, pues ilústreme, enséñeme, guíeme también, dígame, ahí Manoleo, mira, aquí se equivocó. Pero les abro